Hola amigos, mi nombre es Antonio Napoli y les voy a presentar lo nuevo de APM, principalmente basado en su versión número 10. La verdad que muchos cambios han sucedido desde que implementamos por allá en el año 2006 las versiones de APM, principalmente basados en el concepto de lo que esperan nuestros usuarios de aplicaciones, los usuarios de nuestros clientes, referente a la experiencia que puedan tener con las aplicaciones y con el entorno como tal aplicativo, pensando principalmente en algo muy importante. La experiencia es todo. Si tenemos una experiencia positiva con el comportamiento de las aplicaciones, en la transaccionalidad con nuestro banco, con nuestra empresa de telecomunicaciones, obviamente vamos a optar por ese entorno aplicativo, vamos a optar por esos productos que nos puede ofrecer nuestro proveedor principalmente. Y esto se ha fundamentado básicamente en temas relacionados al comportamiento o al entorno que proveen las soluciones actuales de APM. Principalmente las soluciones de APM que vemos en el día de hoy son muy descriptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que entregan muchos datos pero poca información. La conceptualización por parte de nuestro trabajo en lo que respecta a APM ha ido hacia el lado de la prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Entregar más información que permita llegar rápidamente al descubrimiento de los problemas, al diagnóstico de los problemas como tal. Si nos fijamos en los modelos actuales de APM, podemos ver distintas interfaces que proveen tanto nuestra solución anterior como competidores, que nos muestran un entorno bastante complejo de entender. ¿Por qué? Porque principalmente son soluciones que se centran en conceptos de métricas, las interfaces de usuarios son bastante anticuadas, ¿ok? Y necesitan interacción de usuarios expertos. Ese es el objetivo, hacer que cada vez los distintos usuarios del entorno interactúen con estas aplicaciones en el descubrimiento de problemáticas, pero no necesariamente que sean expertos. Las soluciones actuales proveen mayor tipo de información, proveen interfaces más interesantes, pero siguen siendo muy centradas aún en la necesidad de tener gente con experiencia. Siguen siendo descriptivas, es cierto, son más fáciles de usar, pero todavía necesitan un grado de interacción mayor por parte de aquellos usuarios que son especialistas del entorno. Como lo dice el mensaje, algunas soluciones descriptivas son poderosas, pero solo en aquellas manos expertas. Pensamos en la conceptualización del envío de cirujanos en ambulancia, que es un caso que destacamos después. Si se fijan, nuestras vistas o las vistas de las aplicaciones son bastante complejas actualmente. Las soluciones de APM pueden proveer mucha información, muchos datos, pero siguen siendo complejas al presentar una realidad que no se puede interpretar fácilmente, que no se puede llegar a descubrir problemas con la interacción en dicha interfase. Se fijan, modelos bastante complejos de entender, muchas relaciones, pero pocos centros de información en donde yo pueda detectar rápidamente un problema. Ese es el concepto. Nosotros tenemos dentro de las organizaciones que participan en el ciclo operacional, el modelo operacional de distintas empresas, distintos niveles. Y no siempre, aplicando la analogía de la medicina, se puede enviar cirujanos o expertos quirúrgicos en la ambulancia. Obviamente el objetivo es que para un primer nivel de choque exista una capa capaz de identificar el problema y luego escalar a niveles más especialistas. En las organizaciones, en base a los tipos de monitoreos que existen y la utilización de capital humano dentro de las empresas, nosotros identificamos entornos reactivos o productivos o proactivos. En los entornos reactivos, lo que encontramos principalmente es gente que anda con baldes apagando incendios. ¿Por qué? Porque son bastante reactivos y no tienen herramientas adecuadas o no tienen el capital humano adecuado para poder prever la generación de eventos que impacten al comportamiento de la aplicación. Luego de esto pasamos a un concepto que es un poco más proactivo, que ya tiene algunos indicadores, alertas de humo, por decir, alertas de incendio, pero aún cuando se ha invertido más en capital humano, las alertas pueden mejorar o anticipar algunos problemas, pero no son la solución final. A donde se espera llegar con soluciones que sean prescriptivas y no solo descriptivas, y que implica tener un mayor
número de capital humano trabajando organizado y un entorno que nos provee una solución más proactiva es al concepto de mejora continua, que permite esto, tanto la detección como el feedback para las distintas áreas que participan en el ciclo de vida de la aplicación y que permitan tener un concepto de prevención sobre los problemas que ocurren en la aplicación. Esto implica trabajar con entornos de ingeniería de aplicaciones, operaciones, desarrollo y gente que también se dedique a lo que es la conceptualización de modelos de gestión de aplicaciones dentro de la organización. Es por eso que en base a la experiencia de SEA se detectan distintos roles dentro de las organizaciones, distintos roles que deben trabajar de manera coordinada para solucionar problemas que atañen a las distintas aplicaciones y que afectan la interacción de los usuarios. Desarrolladores principalmente, gente que se encargue de la gestión del entorno APM en el monitoreo, y de ahí aparecen tanto niveles de soporte, nivel 1, analistas de soporte, o en muchos lugares que se llaman ingeniería o producción como tal, y especialistas asociados ya sea a componentes de middleware, bases de datos principalmente. Pero todos ellos son parte de la organización requerida para poder interactuar con la aplicación y generar esa mejora continua. Fijan, hay roles que se repiten como lo que son de desarrollo, administración de la gestión de APM. Y se fijan, estas 9 diferentes personas que se van identificando son todos participantes en el ciclo de vida de la aplicación como tal. A medida que un entorno se hace más relacionado con la mejora continua, estos roles se van incrementando y vemos más personas participando en la gestión de las aplicaciones. Este estudio y este número de personas detectadas es parte del trabajo que ha hecho SEA en la interacción con sus clientes para identificar de las múltiples personas que podrían participar en un ciclo de soporte a una aplicación, de soporte a la gestión del entorno aplicativo, se detectan estos perfiles que cada organización presenta y que permiten dar solución y mejora continua al comportamiento de la aplicación. Es desde ahí donde hemos hecho esa transformación del modelo de APM, ese modelo que apoya en la Application Economy como tal. Y lo hemos basado en la conceptualización de lo que llamamos EPIC, el EPIC APM, que se basa principalmente en 4 conceptos que creemos son básicos para la gestión del rendimiento de aplicaciones. En primer lugar, que las soluciones sean fáciles de manejar, fáciles de implementar, fáciles de interpretar, que sean proactivas, en el sentido que sin un costo operacional muy alto podamos identificar rápidamente los problemas, inteligentes, que provean una lógica adecuada para identificar estos problemas de manera coherente y a su vez colaborativas, que permitan entregar información a los distintos niveles asociados a la gestión de aplicaciones para que la resolución sea vista como un proceso único con distintos participantes que tengan información adecuada para cada uno de sus niveles de trabajo. Vamos hacia lo nuevo de APM, a las nuevas bondades que provee la solución y nuestro enfoque de APM dentro de SEA. Principalmente va orientado a la remoción de capas de complejidad. Muchas veces ustedes pueden hacer una búsqueda en Google y decir quiero un restaurante de almorzar, y lo que al final encontramos es miles de opciones que en vez de remover la complejidad, lo único que nos hacen es entregar mayor complejidad cuando lo que realmente se desea es buscar un buen lugar donde almorzar como tal. Para eso, dentro de la gestión diferente de rendimiento de aplicaciones, hemos identificado o hemos generado 3 aspectos nuevos en la solución de APM. En primer lugar, el concepto de perspectivas, que permite hacer una minería de datos visual con la distinta información que nos provee la solución de APM, los distintos datos que vienen de los diferentes componentes que son partes del comportamiento de la aplicación, principalmente en una visualización de qué es interesante para cada una de las áreas de monitoreo y también permitir una colaboración inter-equipos, ya que cada elemento, cada persona que participa en el monitoreo de la aplicación puede tener una vista muy orientada a lo que él necesita ver. Principalmente el concepto es compartir conocimiento en base a una optimización continua. En segundo lugar, el efecto del timeline views, esta función que permite identificar rápidamente a través del tiempo
qué eventos han ocurrido, qué cambios han ocurrido dentro de la topología de la aplicación y del comportamiento de la aplicación, sin necesidad de estar mirando logs que pueden ser bastante complejos y tediosos como tal, y aislando la causa del problema buscando el paciente cero a través de la línea temporal. Principalmente esto hace una conexión entre los equipos de desarrollo que necesitan saber dónde ocurrió el problema, cuándo ocurrió, y los equipos de operaciones que necesitan correlacionar estos problemas para poder resolver problemáticas dentro del entorno aplicativo y el servicio que se le da a los clientes. El objetivo es una resolución rápida de los problemas que permita mantener un uptime adecuado en la aplicación. Y en tercer lugar aparece la conceptualización de lo que es el Differential Analysis, que en base a conceptos estadísticos permite la priorización de manera estadística y basada en múltiples criterios de los problemas y qué es lo que realmente importa, reduciendo los conceptos de falsos positivos y principalmente orientándonos a focos en problemas reales, eliminando el ruido. Mayor eficiencia en el uso de la solución reduce el costo operacional de la misma. Estas tres áreas que están presentes en este slide permiten manejar de manera adecuada y de manera simple el comportamiento de la aplicación. Si las vemos en detalle, en primer lugar, las perspectivas se basan en nuestra solución de Team Center, un módulo nuevo en la solución de APM, que es lo que permite de una realidad completamente compleja y desordenada generar perspectivas para cada uno de los integrantes, estas personas que actúan dentro de la gestión de la aplicación. Perspectivas que pueden ser filtradas y personalizadas de manera dinámica. No hay que hacer ningún cambio en la aplicación, no hay que hacer ningún cambio en las métricas que se obtienen. Simplemente utilizar estas vistas basadas en perspectivas para poder ir ordenando la visibilidad para el desarrollador, para la gente de operaciones o para la gente de ingeniería. Las mismas datas para tres perspectivas diferentes, de manera simple. En segundo lugar, tenemos el detalle de lo que es el Timeline View, que nos permite identificar cambios en el concepto del comportamiento de los aplicativos y las relaciones, como también específicamente movernos a través del tiempo, identificar segmentos de aplicativos que han cambiado, nuevas relaciones de elementos que nos dicen dónde hubo un cambio, dónde hubo una alerta y qué es la implicancia que ha tenido sobre la degradación del comportamiento del aplicativo. De esta manera, rápidamente podemos identificar el concepto del paciente cero. Podemos movernos en el tiempo e identificar realidades o pistas en base a las perspectivas, cómo se comportaban antes de un cambio y después de un cambio, antes de un evento y después de un evento, haciendo un sondeo específico en aquel componente que está causando el problema dentro de la aplicación para saber dónde el problema se inició y cuál es la causa raíz que está impactando el comportamiento de nuestra aplicación. Adicionalmente, el tercer concepto que se centra mucho en el análisis estadístico que hizo el señor Walter Chuha, que tiene relación con la eliminación de ruidos en líneas de comunicación, tiene un objetivo principalmente de aislar ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que nos fijemos en el comportamiento de la aplicación y aquellos problemas que realmente importan. Se fijan ahí problemas que pueden ir desapareciendo porque la solución permite marcar tendencia en el comportamiento de la problemática. Okay, puede haber otras vistas que realmente no representan un problema y aparece sí el concepto de varianza reflejado por estas barras azules y nos vemos involucrados en situaciones donde hay una alta varianza. ¿Qué implica esta alta varianza? Que principalmente existe un problema que está creciendo, un cambio en el comportamiento estadístico del funcionamiento de un componente a través del tiempo que nos induce, sin tener que definir múltiples alertas o tener un control exhaustivo de un componente, a identificar que ese comportamiento estadístico genera un cambio que implica que existe un punto de atención en el comportamiento a lo largo del tiempo de dicho componente. Bueno, hemos explicado rápidamente los conceptos propios de la nueva solución de APM, el concepto de Epic APM, que sea fácil, proactivo, inteligente y colaborativo, principalmente pensando en adaptar las vistas de nuestra solución a cada uno de los participantes en la gestión aplicativa. Esta gestión, que puede ser compleja en el día a día,
pero en base a una solución que maneja un modelo de vista prescriptivo, es más fácil orientar y estimular el funcionamiento adecuado de nuestra solución para que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor en lo que respecta a la economía de las aplicaciones como tal. Continuando con nuestra presentación, nos encontramos con una demo funcional de la solución de CAPM en su versión 10. Principalmente la primera vista que nos encontramos es la vista de Team Center, donde vemos una realidad que no está ordenada, la vista de perspectivas principalmente, pero que se puede ir ordenando en base a distintas perspectivas que uno ya puede haber definido dentro de la organización. Una vista asociada a capas, donde se muestran las capas del usuario final, la capa web como tal y la capa donde se proveen los datos o de backend. Pero también dicha vista se podría ordenar a nivel de ubicación de los distintos componentes de la aplicación, donde se ve que hay distintas ubicaciones definidas desde la perspectiva del usuario final, como ubicaciones, por ejemplo, de Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Londres. También podría tener una vista ordenada en base a los distintos equipos dueños de los componentes aplicativos, el equipo de middleware, el equipo de seguridad, el equipo de e-commerce, el equipo web, o también vistas ya definidas específicamente por un usuario en particular, o también por tipos de componentes. Se fijan, agrupación a nivel de servlet, transacciones de negocio, bases de datos, web services y las mismas sockets que podrían estar interactuando con la aplicación. Dicha vista nos provee agrupaciones y relaciones, pero esas agrupaciones a su vez pueden ser abiertas, donde podemos visualizar que existen distintos componentes que se relacionan con otros grupos de componentes, y lo que nos provee dicha vista es una visualización del entorno ya más a nivel del detalle. ¿Qué podemos ver aquí? Que un componente específico, que en ese caso puede ser place order, se relaciona con distintos componentes del entorno, ya sea componentes a nivel de servlet, web services. Podríamos abrir las otras capas y vemos la distinta complejidad que tiene cada uno de los elementos al relacionarse, pero siempre pudiendo ver cada una de las relaciones de componente con componente. Vamos también a abrir la capa de servlet, ya se fijan en una realidad un poco más compleja, pero esta realidad a su vez permite ser ordenada o rápidamente relacionada en base a los componentes que están siendo llamados desde la interacción del usuario final con los componentes que proveen a nivel de backend o capa web la funcionalidad propia de ese componente. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a una relación específica que podamos tener definida, yo rápidamente puedo identificar cada uno de los componentes que impactan a otros componentes en la línea de funcionamiento productivo de la aplicación. Esto es lo que me permite como tal esta vista en perspectivas, ir asociando componentes rápidamente y tener una visión agrupada de la problemática que pueda encontrar un entorno aplicativo específico. De esta manera se simplifica bastante, en primer lugar, el conocimiento de la aplicación y la relación de los mismos componentes cuando existe un problema asociado a un elemento en particular. Por otro lado, si yo soy capaz de tomar algún componente específico y ver su comportamiento, por decir algún componente propio denominado getServices, también al lado derecho me encuentro con las distintas alertas que están asociadas a dicho componente, su comportamiento a través del tiempo, a nivel de tiempo de respuesta, cantidad de excepciones por intervalo, cantidad de llamadas por intervalo, o la utilización o el bloqueo de thread específicamente, como también elementos propios que forman parte de la información de dicho componente. Qué agente es el que está reportando, a qué tipo de aplicación, en qué host se encuentra dicho componente, el nombre del componente, qué tipo de componente es, asociado a la perspectiva como tal de tipo, cuando soy capaz de organizarla a través de ese nombre, dirección o operación del web service como tal, contacto asociado a dicho componente, ubicación del componente, owner, y otros componentes que podría ir poblando, o atributos en particular de región, la capa, y adicionalmente nuevos atributos que se puedan ir definiendo en base a la necesidad que se tenga de ir visualizando este componente en base a una perspectiva que sea lógica para las distintas personas que interactúan con esta aplicación. Adicionalmente, si ustedes se fijan, existen algunos elementos interesantes en la visualización de los componentes.
En particular, existen estas barras con distintos niveles que tienen relación a la cantidad de alertas que están asociadas al componente y cuál es el comportamiento o cuál alertado se encuentra el componente respecto a dichas alertas que están asociadas. Y también aquí se encuentra el concepto de la varianza en análisis estadístico, del differential análisis de los componentes. Se fijan, esa barra azul va representando un nivel de varianza específico por cada componente. Si abrimos los distintos componentes que visualizamos a nivel de la capa de transaccionalidad de negocio, de experiencia de usuario, podemos visualizar que existen N elementos y vemos aquí algunos que tienen un nivel de varianza en específico. ¿Cómo se asocia esto? Dentro del tiempo de respuesta del componente se puede ver que existe una barra que es differential analysis, que permite ver a través del tiempo una variación en el color. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que ese differential análisis se transforma en un color más azul, quiere decir que estadísticamente el componente está sufriendo una variación sobre su comportamiento normal. Vamos a ver un ejemplo específico de esto. Nos posicionamos sobre el componente. Lo que vemos en particular es dicho componente o grupo de componentes. Puedo posicionarme específicamente sobre un componente en particular y, aparte de visualizar su comportamiento histórico a nivel de tiempo de respuesta del componente, también puedo visualizar su comportamiento estadístico. ¿Qué nos dice este differential análisis? En primer lugar, si ustedes se fijan, existen distintas barras, una barra blanca y unas barras de color azul que van variando en su intensidad. Principalmente esto quiere decir cuán cerca del comportamiento normal del componente nos encontramos a medida que nos encontramos en colores menos intensos. Quiere decir que al comportamiento de este componente visualizado sobre la barra de color blanco, vemos que es un comportamiento normal, y a medida que va creciendo el comportamiento y se posiciona en otro de los niveles de barra, ya sea celeste, un celeste más claro o un azul más oscuro, visualicemos un comportamiento anormal respecto a la vida del componente. Esto quiere decir que existe un cambio, una varianza en el propio comportamiento de dicho tiempo de respuesta y que podría inducir a que exista algún nivel de alerta o algún nivel de comportamiento anormal. Si volvemos nuevamente a las vistas de perspectiva, nos encontramos, vamos a ordenar un poco esta vista, vamos a situarla en niveles que pueda ver más agrupado. Vamos a posicionarnos aquí y vamos a suprimir cada una de las capas para visualizarlos de manera unificada. Nos vamos a ir a la vista adicional por niveles de capa, donde vemos el usuario final, las aplicaciones web y el motor. Adicionalmente a esta vista de perspectivas, ¿qué es lo que también podemos apreciar? Definición de dashboard, que son muy simples de confeccionar. En primer lugar, tenemos dashboard definidos a nivel de tipo de transaccionalidad, pero podríamos agregar filtros adicionales que nos mostrara también esos componentes y el comportamiento asociado a una perspectiva de ubicación de los componentes. ¿Qué nos permite esto también? Hacer el juego de lo que denominamos pivote, con una vista muy relacionada a lo que ustedes pueden haber visto en Excel, que se podría filtrar. A lo mejor nos interesaría solamente ver todo lo que está corriendo en la ubicación de Nueva York. De esta manera podemos filtrar por ubicación y solamente se nos presentan los componentes propios de esa ubicación. Adicionalmente, podríamos hacer el filtro por otras columnas que se pueden incluir y solamente me gustaría, en base a los distintos equipos que trabajan con la aplicación, tener una vista solamente de lo que está viendo el equipo de e-commerce. Si se fijan, estos dashboards se van agrupando y me da la idea de este equipo en particular tiene componentes de esta ubicación en Londres y en Los Ángeles, que son componentes que impactan al rendimiento de ese equipo en particular, y estos componentes son los que participan en el ciclo como tal de vida de la aplicación. Eliminamos el filtro como tal, volvemos a la perspectiva en completo. Podemos utilizar solamente algunos componentes, no necesariamente todos. Fíjense, la vista es bastante configurable. Todas estas perspectivas también pueden ser definidas. ¿Okay? Existen distintas perspectivas que pueden ser editadas, cambiados sus valores, eliminadas, y perfectamente me va dando tanto perspectivas de un nivel como múltiples niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer pivote entre solamente la vista del usuario final, pero también hacer
una correlación entre la vista del usuario final y una aplicación en particular. Y podría agregar hasta un tercer pivote relacionado con el equipo al cual pertenece la aplicación, la capa en particular o el dispositivo de donde se está llamando la aplicación específicamente. También existen reglas que se pueden asociar a cada uno de los atributos definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener el atributo contacto con asignación de valores específicos para ese atributo, o también utilización de expresiones regulares para la definición del atributo. En el caso específico, owner tiene una expresión regular que quiere decir que en base a estos parámetros, reporting server, reporting engine, authentication server, puede ir definiendo qué elementos pertenecen al atributo owner. También en esta columna nos dice específicamente cuántos elementos en base a lo que se va definiendo pertenecen a dicho atributo definido. Esto permite la facilidad para ir moldeando los datos, datos que se pueden extraer automáticamente del comportamiento del aplicativo, de los datos que provee apenas se configura la aplicación, como también datos que perfectamente se pueden ir configurando para de manera masiva hacer fácil que a esa perspectiva se asocien múltiples componentes. Vamos a un ejemplo en particular que me gustaría analizar antes de cerrar la demo, que tiene relación con la ejecución o la generación de un problema específico, que podemos visualizarlo a nivel de las capas, de las distintas capas. Más que nada lo que se ha iniciado es una excepción que ya se verá reflejada dentro de la pantalla de las vistas que tenemos actualmente definidas y que nos permite de alguna manera rápidamente definir cuándo un problema está afectando a un componente en particular, a un grupo de componentes. Si se fijan, ya existen algunas alertas que están apareciendo, que están afectando a un grupo de componentes. Rápidamente puedo ver que la transacción de negocio de colocar una orden de compra está siendo impactada. Eso lo vemos en la punta y vemos que se relaciona con distintos componentes de la aplicación. Inmediatamente al abrir esos componentes tengo una visión de estas transacciones afectadas y por dónde están pasando esos componentes que están siendo afectados, y en la capa ya más profunda de datos también puedo visualizar que tiene una relación con web services. En particular, siempre vemos que los componentes de órdenes, de colocar órdenes, están siendo afectados. Puedo ya visualizar específicamente 3 componentes que pasan por un server en particular que es Place Order Service, y que llegan a un componente que se llama Order Service Get Service 3, que en particular es un método específico del Order Service, y llama al Web Service. Si se fijan, automáticamente nos damos cuenta que existen niveles de alerta definidos para cada componente y los podemos visualizar. Vemos que existe un aumento en la varianza que se aprecia rápidamente en cada uno de esos componentes, ¿ok? Y visualizamos para cada uno de los elementos su comportamiento. Pero adicionalmente aquí vienen algunas cosas interesantes que es importante mostrar. Actualmente estamos en la vista en vivo, pero podemos pasar a la vista temporal. ¿Qué nos permite esta vista temporal? Tener una visión a través del tiempo de cómo se ha comportado la aplicación y sus relaciones. ¿Qué obtengo con esto? De esta vista temporal obtengo los distintos eventos. Fijan, también se marcan los distintos componentes impactados a través del tiempo que han sido afectados por este evento en particular. A nivel de topología, es posible ver si existen cambios en la topología como tal. Actualmente, en este punto, este aplicativo ha dado un problema, pero podemos visualizarlo en un rango mayor de tiempo, 90 minutos, y podemos ver que a través del tiempo, el tiempo definido puede ser también custom, puedo ir buscando un paciente cero hacia atrás, diferentes periodos de tiempo, diferentes cambios de estados en la aplicación que me permiten ir rápidamente viendo el comportamiento a lo largo de todo el periodo de tiempo específico donde la aplicación ha tenido variaciones de comportamiento. Vamos a visualizar un par de horas hacia atrás. Me gustaría mostrar a lo mejor 2 horas en el periodo de tiempo para ver un poco cómo afectan estos cambios de topología. Pero si nos fijamos, aquí automáticamente, basado en dicho grupo de componentes, vemos que existe un cambio topológico. Y ese cambio topológico tiene relación
con este componente GetService 3, que posiblemente, si analizamos y corremos la línea temporal, podemos ver que ese componente antes del evento no existía, pero luego de la ocurrencia del evento vemos que ese componente en particular aparece, GetService 3. Vamos a sondear un poco hacia el componente en particular, hacia la estructura de los componentes. Fijan, el ejemplo es este, una varianza alta en el place order, y vemos que el componente, luego de place order, en el evento anterior, existe GetService 2 como tal, pero no existe la llamada GetService 3. Veamos un poco lo que ocurre realmente con este problema, con esta problemática específica de estos componentes. ¿Ok? Vamos a revisar place order. Vamos a ver su comportamiento. Aquí vemos las distintas alertas que han afectado a place order en el periodo de tiempo. Vemos que hay una varianza bastante alta. Entramos al componente, vemos su análisis diferenciador, vemos que la varianza realmente es muy diferente o muy fuera de los parámetros del comportamiento normal del componente, y también podemos hacer una vista a nivel de trace de dicho componente. Podemos visualizar cuáles son los tiempos mayores. Se nota que ha sido ese componente GetService 3, el componente que se ha agregado, el que está incrementando el tiempo en la transacción place order, y además en la vista gráfica del componente lo que vemos es múltiples llamadas desde GetService 3 a un grupo de componentes dentro del backend, Insert Holding Values. ¿Cómo se denomina este efecto? Muerte por cientos de corte. Aunque ese Insert Holding Values puede tener un tiempo de respuesta muy rápido, lo que vemos es que es llamado múltiples veces desde el comportamiento GetService, desde el componente GetService, lo que hace que la transacción se haga completamente lenta y tengamos un problema de rendimiento desde nuestra vista transaccional. Bueno, amigos, hemos pasado por las distintas vistas del producto, la vista del temporal, donde nos permite resolver un problema específico que ocurre con el rendimiento de un componente en particular. Hemos pasado por las vistas de las perspectivas de la solución como tal, que nos permite tener en base a un ordenamiento lógico el comportamiento de la aplicación y una visualización rápida de cómo se están comportando los componentes y cómo estos afectan al rendimiento de la aplicación en particular. Hemos analizado el comportamiento estadístico de los componentes también, y de esa manera logramos una visibilidad integral de la aplicación en la resolución de los problemas, cumpliendo con la premisa del Epic Enterprise APM, que consiste en simplificar, manejar de manera colaborativa, de manera proactiva e inteligente la gestión de las aplicaciones y su rendimiento. Muchas gracias por haber participado en esta sesión. Mi nombre es Antonio Napoli y agradecería que cualquier información adicional que requieran visiten nuestro sitio www.ca.com, en particular en el área de soluciones, todo lo que corresponde a APM, Application Performance Management. Muchas gracias y hasta luego.